Las 6:08 en Venezuela. Una vez más, el movimiento estudiantil venezolano tomó las calles de Caracas, esta vez para exigir a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Divisay Lucena, la activación del referéndum revocatorio. A pesar que la Policía Nacional Bolivariana les impidió llegar, realizaron un acto simbólico en el que expresaban su descontento por la suspensión del referéndum. Nuestro corresponsal Oliver Fernández tiene el reporte. Los estudiantes llevaron estas cajas que simulaban las urnas electorales vacías a causa del voto robado por el Consejo Nacional Electoral. A pesar del fuerte cordón policial que les impidió llegar hasta la sede del ente comicial, prometieron no abandonar las calles. Que el CNE no ha querido convocar las elecciones, pero somos los ciudadanos los que tenemos derecho a elegir y los que lo vamos a plantear. Si no nos dejan expresarnos en elecciones, vamos a estar todo el tiempo en las calles y vamos a realizar la entrega simbólica de las urnas y una asamblea ciudadana. Los estudiantes están convencidos que para arreglar los problemas del país es necesaria la expresión popular a través del voto. Nosotros no estamos acá exigiendo un privilegio. Nosotros estamos acá exigiendo que se cumpla la Constitución. Estamos exigiendo el derecho a votar. Eso es lo único que pedimos. Queremos votar. Algo muy normal en cualquier país. Si el gobierno no hubiera paralizado la recolección del 20%, ya nosotros tuviéramos el 20% recolectado y estuviéramos en camino al revocatorio. Pero ellos decidieron salirse de la Constitución. Exigieron a las autoridades policiales respetar el libre tránsito y el derecho a la protesta. Aseguran estar cansados de que sus derechos ciudadanos sean irrespetados. Para los jóvenes, la lucha es en busca del bienestar de todos. Mire, nosotros esperamos que la policía entienda que esto es un derecho ciudadano, que el hecho de ser venezolano nos acredita a tener derecho a manifestar y mucho más cuando el gobierno nacional está atentando contra los derechos de los venezolanos. Eso lo esperamos de la policía, que se acaten la Constitución, que permitan nuestro derecho a protestar. No es una concesión, es el derecho de los venezolanos. Los jóvenes aseguran que la escasez, la inseguridad y las condiciones precarias en materia de salud perjudican a todos por igual. Cuando a un policía lo atracan o lo matan para quitarle el arma, pues el AMPA no pregunta si cree en el socialismo del siglo XXI, si cree en la democracia, si cree en el capitalismo. Estudiantes de las universidades más importantes del país también se pronunciaron en favor de la democracia. El movimiento estudiantil venezolano espera por los resultados del diálogo este viernes 11 de noviembre. De no haber acuerdos entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, anunciarán nuevas acciones de calle la próxima semana. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. En las últimas horas, dirigentes opositores en Venezuela se han pronunciado sobre el diálogo. María Corina Machado hizo un llamado a los ciudadanos a apelar a la desobediencia cívica en caso de que este viernes, en la mesa de diálogo entre oposición y gobierno, no se anuncie una salida electoral a la crisis por la que atraviesa Venezuela. Ha habido un baño de refrigerante en estos últimos 10 días. Pues bien, hasta mañana. Hasta mañana. La única respuesta que vamos a aceptar los venezolanos el día de mañana es la fecha al referendo revocatorio este año, porque quedan 51 días y hay tiempo. Si este resultado no es el que espera Venezuela, pues el llamado es, señores, la desobediencia cívica, la rebeldía ciudadana, la ruta que estábamos avanzando con firmeza y con claridad hasta el 30 de octubre. Por su parte, el dirigente opositor Enrique Capriles Radonsky dijo que el diálogo jamás será para negociar los derechos de los venezolanos. La mesa de diálogo, como la querramos llamar, jamás será para negociar los derechos de ustedes, nunca. Porque nosotros estamos aquí es para defender los derechos de ustedes y de todo el pueblo venezolano, incluyendo los que se ponen la franela roja. Mañana será la reunión prevista de los que participan en este diálogo, incluidos los acompañantes del Vaticano, de UNASUR. La oposición espera resultados tras este encuentro que para algunos es decisivo. A este evento se esperan la llegada del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el expresidente de Colombia y secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, quien es nuestro invitado a esta hora. Expresidente Samper, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes para todos los televidentes aquí desde la mitad del mundo en Quito.
Expresidente, ¿cuáles son sus expectativas en relación al día de mañana? ¿Cree usted que pueda instalarse una mesa de negociación, que imagino es el fin último de estos encuentros entre oposición venezolana y gobierno? A ver, en la pasada reunión, en la instalación de la mesa, el pasado 30 de octubre, se acordó un programa de acción a través de 4 mesas temáticas. Una mesa que estudiaría el tema de la verdad y justicia para solucionar el tema de las víctimas y de los detenidos judiciales. Una mesa para el equilibrio constitucional de poderes que ha sido solicitada por la oposición. Una mesa para considerar la situación social y económica, particularmente los temas relacionados con abastecimiento de alimentos y medicinas, y una mesa para hablar sobre los acuerdos electorales. He tenido información esta semana de que se han reunido todas las mesas temáticas con un representante del gobierno, uno de la oposición. Mañana estaremos con el obispo Cheli, que es el delegado de su santidad a través del Vaticano, de alguna manera coordinando y escuchando las conclusiones de cada una de las mesas, y en las horas de la tarde se reunirá la segunda plenaria del diálogo, en la cual los responsables, tanto del gobierno como de la oposición, van a hacer una presentación de qué tipo de avances se lograron y qué tipo de medidas de confianza se lograron establecer. A partir de ese momento yo tengo la esperanza de que se renueve la disposición a seguir adelante. No es un tema que se resuelva en días. Esto va a tomar por lo menos unas semanas, pero estoy seguro de que ya tenemos identificados cuáles son los temas más sensibles, tanto para el gobierno como la oposición, que requerirían del diálogo. Expresidente, una propuesta unifica a la oposición venezolana: la libertad de todos los presos políticos. ¿Cree usted que el gobierno aceptará esta condición? Sí, de hecho, ya esta semana se han producido algunas liberaciones importantes. Esperamos que se produzcan otras más, ojalá antes de que se instale la segunda plenaria del diálogo, sobre todo de casos en los cuales se facilita la liberación por las circunstancias mismas de falta de elementos probatorios, o que se produjeron como resultado de hechos políticos recientes, personas que inclusive ya se les decretó la libertad y no se ha tramitado de una manera ágil. En fin, esos casos los estamos resolviendo. Pero la Comisión de Verdad y Justicia, que además fue propuesta por el propio presidente de la República, tiene por objetivo precisamente identificar los hechos, las personas y el tipo de delitos dentro de los cuales podrían operar una especie de amnistía acordada entre el gobierno y la oposición para resolver lo que podríamos llamar los casos más importantes. Entiendo que esta ha sido inclusive una de las comisiones que ha trabajado más activamente, y esperamos que en un plazo relativamente breve se pueda llegar a un acuerdo sobre qué tipo de hechos de violencia serán objeto de estas medidas de perdón judicial o de amnistía, qué personas serían las personas beneficiarias con los mismos, y finalmente cómo se haría el reconocimiento de las víctimas de estos hechos de violencia, algo parecido a lo que hemos venido haciendo en Colombia, con la visibilización de las víctimas, el establecimiento de la verdad y las consecuencias judiciales. Expresidente Samper, entiendo lo de las comisiones, entiendo la valoración que habrá que hacerse de lo planteado, pero debo preguntarle por Leopoldo López, que es un punto crítico en toda negociación con el gobierno venezolano.
Sí, es verdad, Leopoldo es un dirigente político muy importante, tiene efectivamente, en este momento tiene una causa judicial, pero quizás ese sería un buen ejemplo de cómo una persona a través de este acuerdo, porque repito, señalo, es un acuerdo sobre lo que podría ser digamos, una fórmula de amnistía o una fórmula de perdón judicial o una fórmula de las que están contempladas además en los ordenamientos penales, porque aquí no se trata de inventar fórmulas o de inventar salidas. Todas están reguladas en la Constitución y en las leyes venezolanas de qué forma se podría, digamos, solucionar su situación. Pero repito, lo que esto tiene de importante es que aquí esto sería el resultado de un acuerdo entre el gobierno y la oposición, que es en lo que consiste finalmente el diálogo, dialogar sobre estos temas, dialogar sobre el tema del abastecimiento económico, de la situación social, dialogar también sobre el tema del equilibrio de poderes, dialogar sobre las elecciones. Todos estos son los temas que están en la mesa y por eso nosotros le hemos sugerido tanto a los representantes del gobierno como de la oposición que llevemos esto con la calma necesaria para que produzca resultados. Claro, pero cuando usted habla de calma me da pie para hacerle la siguiente pregunta. Hay sectores que consideran que la situación de Venezuela es desesperada y que buscar una solución es urgente. Se acaba el 2016. ¿El revocatorio quedó de lado? ¿Los venezolanos no tendrán la opción de votar? Mira, en la declaración que se hizo formalizando el diálogo el pasado 30 de octubre, hubo una parte que considero fundamental, y es que el gobierno y la oposición declararon que no estaba descartada ninguna salida democrática que estuviera contemplada en la Constitución. Ahora, ¿qué tipo de salida se debe aplicar en este caso? Ya no depende de nosotros, que somos simples facilitadores del diálogo, sino de lo que ellos acuerden. La virtud que tiene el diálogo en general, no solamente para Venezuela, es la legitimidad que le da a los acuerdos de las partes, a lo que convengan las partes. Las partes tienen un margen amplio para convenir unas salidas que están dentro de la Constitución, pero la tarea de encontrar esa salida, de fijar en qué términos y condiciones se aplica, cuándo, los términos, esa es una responsabilidad precisamente de quienes a nombre del gobierno y a nombre de la oposición están explorando las distintas soluciones que hemos planteado inicialmente como a través de 10 puntos, como los puntos de mayor sensibilidad en el diálogo. Presidente Samper, usted tiene mucho tiempo trabajando por un diálogo en Venezuela. Sin embargo, hay sectores que critican alguna de sus posiciones. ¿Qué decirle a quienes señalan que usted termina siendo un representante del gobierno y no del pueblo venezolano? Bueno, a veces los mismos cargos nos lo han hecho de parte del gobierno. Yo creo que si uno está señalada parcialidad de un lado y del otro, es que está exactamente en el lugar necesario, que es el lugar de la imparcialidad. Nosotros nos la jugamos por las elecciones como UNASUR para avalar las elecciones que permitieron que la oposición llegara a ocupar una mayoría significativa en la Asamblea que este momento integra el órgano legislativo, y de alguna manera por solicitud que hicimos fue claramente reconocida esta circunstancia por parte del gobierno. Yo creo que a partir de ese hecho político pensamos que valdría la pena trabajar en un diálogo entre los dos sectores para que sean los venezolanos y no nosotros ni ninguna fuerza exterior la que de alguna manera encuentre las salidas a la situación que se encuentra Venezuela. Nosotros no hemos tomado en este diálogo ni en la configuración del mismo partido a favor de ninguna de las salidas que se han venido proponiendo.
tenemos sí un partido tomado, creo que en eso estará de acuerdo el representante del Papa Francisco, por el diálogo como salida. Es en lo único que queremos insistir. Ya se estableció este proceso y para mí ha sido, a veces los medios tal vez no alcanzan a registrar circunstancias que uno ve como circunstancias positivas. El hecho de que ellos se puedan estar reuniendo para tomarse un café o que puedan volverse a hablar personalmente, o la decisión que se tomó esta semana de que no habrá manifestaciones populares que de alguna manera provoquen a la contraparte, tanto de parte del gobierno como de parte de la oposición, lo cual hubiera creado situaciones inclusive de violencia que son absolutamente indeseables. Creo que esos hechos positivos de construcción de confianza es lo que avalan el diálogo como el proceso más importante en este momento para encontrar salidas en Venezuela. Claro, expresidente Samper, pero fíjese, usted menciona un punto que vale la pena detenerse un segundo. Nombre la solicitud de no hacer manifestaciones populares, pero ha sido una solicitud que acató la oposición. Y no fue acatada por Miraflores, puesto que el día que se tenía planificada la marcha de la oposición se suspendió. Sin embargo, el gobierno sacó sus simpatizantes a la calle. La comisión y el Papa han pedido bajar el tono, pero usted sabe que el presidente Maduro tiene verbo encendido. No ha bajado el tono, ni las descalificaciones, ni un solo día. Las hace prácticamente a diario. Bueno, ese es un tema importante porque creo que el tema es de lado y lado. Y precisamente en la instalación del diálogo yo los invité, tanto a los representantes del gobierno como a los representantes de la oposición, a que hicieran un cese bilateral del fuego mediático, que hace a veces difícil manejar con cierta racionalidad ciertos temas que le interesan al país. Yo creo que hay que volver a insistir sobre esto y recuerdo que en ese mismo acto de instalación invoqué el ejemplo de lo que fue los acuerdos de La Habana en Colombia, que solamente hasta cuando se acordó entre el gobierno y las FARC un cese bilateral de manera definitiva del fuego, en ese momento comenzaron a fluir los acuerdos de La Habana. Yo también tengo la convicción de que en la medida en que se le baje al enfrentamiento mediático de parte y parte, repito, en esa medida vamos a poder seguir avanzando. Y con esa convicción vamos a seguir trabajando en el diálogo porque, repito, como señala el propio Papa Francisco, el diálogo no es un fin, es un medio para llegar a unos fines. Nosotros lo que hacemos es crear las condiciones para que la oposición y el gobierno hablen, para que se escuchen, para que intercambien argumentos, para que se digan en privado cosas que seguramente se están diciendo hoy día en público con mucha más ofensividad. Y en esa medida creo que vamos a ir avanzando. Presidente Samper, si Venezuela ha estado permanentemente en su agenda, me gustaría preguntarle por qué como secretario de la UNASUR no ha liderado usted una campaña para la apertura de un canal humanitario tan necesario para el país donde tanta gente está muriendo a diario por falta de medicamentos. Bueno, creo que ahí estás involucrando un juicio injusto de valor. Desde hace 6 meses UNASUR presentó una propuesta, una iniciativa económica y social al gobierno de Venezuela, era nuestro interlocutor, por supuesto, en la cual contemplábamos, entre otros aspectos, los relacionados con el abastecimiento de medicinas y de alimentos. Aquí en UNASUR hemos hecho varias reuniones con proveedores regionales sobre el tema de los alimentos. Algunas se han concretado en iniciativas concretas, otras menos, pero en el caso concreto de medicinas, el Instituto de Salud Pública de UNASUR, que es el que lleva aquí todos los temas relacionados con la salud y a cargo del cual está una ministra de salud muy respetable,
ha estado ya varias veces trabajando con el Ministerio de Salud de Venezuela sobre los canales de distribución de medicinas, el tipo de medicinas que se requieren, e inclusive esto ha servido para darle una orientación al gobierno nacional y a algunos organismos internacionales sobre cómo vamos a ir ayudando a que se reponga el abastecimiento de medicinas. Nuestro papel realmente es contribuir a las soluciones, así como el papel de los medios es denunciar, el papel de nuestro es tratar de solucionar, y cada uno está cumpliendo lo suyo. Expresidente, no puedo dejar de preguntarle en relación a Colombia. Me gustaría preguntarle en relación a las conversaciones de La Habana, este nuevo proceso que ha comenzado con los planteamientos de los sectores del no. Bueno, sobre el tema de las FARC, yo creo que el presidente está haciendo un buen trabajo. No hay problema en que de alguna manera se enriquezcan los acuerdos de las FARC con propuestas que se hicieron desde el lado del no y que resulten razonables para ambas partes. El presidente por sí solo no podría aceptar modificar los acuerdos, todo tiene que ser consensuado con las FARC. Tengo alguna preocupación de que el tiempo está transcurriendo demasiado lento y el presidente no puede desaprovechar el momento mágico que tiene de un apoyo de la opinión internacional, del apoyo de los jóvenes colombianos, del apoyo del Congreso para sacar adelante los acuerdos en su implementación. Y también, y creo que esto lo puedo decir yo y tal vez no lo puede decir el presidente, hay unas líneas rojas que no se pueden traspasar y en algún momento el presidente tendrá que explicárselo claramente a los partidarios del no, de que hay ciertos temas que no se pueden transgredir en los acuerdos. Ahora, presidente, ¿cómo así que hay cosas que no se pueden transgredir o hay temas que no pueden pasar? ¿Cómo es esto si se hizo un plebiscito y lo ganó el no? Bueno, es que mi opinión es que la gente no votó en contra de la paz ni en contra de los acuerdos. Producido el ejercicio que está haciendo el presidente de incorporar o tratar de incorporar las opiniones del no en los acuerdos, así no haya un total consenso con los del no, lo que cabe es cerrar los acuerdos e iniciar su implementación, porque a mi juicio no hubo un desconocimiento de los acuerdos por parte de los colombianos. El no se expresó en contra de la paz ni en contra de los acuerdos, ni así se presentó, de tal manera que mi opinión, y creo que hay elementos jurídicos serios para justificar, es que terminada la etapa de consenso con las FARC sobre los puntos del no, se deben cerrar los acuerdos e iniciar su implementación de manera inmediata. Quiero agradecer a Ernesto Samper, presidente de Colombia, secretario general de la UNASUR, por estos minutos en NTN 24. Muy buena tarde. No, con muchísimo gusto. Un cordial saludo. Gracias por haber estado aquí.